Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este programa de hoy jueves, antesala al fin de semana. Bienvenidos a Entre Nosotros. Hoy vamos a hablar de legislación costarricense con el licenciado Oscar Carranza, a quien tenemos acá en nuestro set. Antes quiero enviar una felicitación especial de cumpleaños a mi buen amigo Diego Corrales Arce, que está celebrando un año más de vida. Que Dios le regale muchísimos años más llenos de bendición y muchísima prosperidad. Para Diego Corrales, la felicitación especial. Licenciado, agradecerle que nos acompañe esta noche a hablar de legislación. Vivimos en un país donde la peligrosidad es cada día más alta. El índice de peligrosidad se ha ido, que ha ido creciendo día con día. Ya no es el país que teníamos antes, incluso el cantón ya no es el cantón que teníamos antes. Y son temas de los que hay que hablar porque parece que a veces en los tribunales de justicia esto eh, no es algo tan de tanto interés. Hay muchas cosas que nos hace a veces hasta dudar de la justicia costarricense. Bueno, buenas noches a todos. También quiero unirme a la felicitación de cumpleaños a don Diego Corrales allá en Florencia, un estimable amigo. Hace muchos años conozco a don Diego y a su familia. Eh, es una familia muy prestigiosa de Florencia. Recordemos que yo soy originario de Florencia. Entonces, pues me une con Florencia un sentimiento muy especial porque mis primeros años fueron en Florencia, mi mamá fue educadora muchos años en Florencia y todo Florencia, pues gracias a Dios reconoce esa labor de mi mamá y pues creo que Diego y el hermano fueron alumnos de mi mamá, entonces quizá eso me hace estar muy identificado con Florencia. Mire, con respecto a esto, ha habido muchas reuniones en este país. Los exministros de seguridad eh, se han reunido varias veces, tanto en la Asamblea como en algunos otros lugares. Eh, la gente está muy preocupada por el avance en la violencia, eh, no solo de carácter, antes era de carácter de homicidios, de droga, sino que ahora es un combo, es un cóctel. El sicariato existe ya. En realidad, el sicariato ya nos ha llegado a niveles inestimables y ya no son regionales como antes que decía uno que los sicarios estaban en San José, estaban en el área metropolitana o que estaban en Limón. No, ahora es por todo el país. De hecho, que comentaba extra micrófono con ustedes que las cifras ya van por 500 resto de homicidios en lo que va del año, 576. Entonces, cuando uno ve estas cosas, lo que uno se preocupa es de que, ¿qué hacemos como costarricenses? Porque ya antes le trasladábamos la responsabilidad a las autoridades costarricenses, pero hay una desgracia que estamos viendo y es que ya se le sale las manos a las autoridades, tanto de seguridad pública como de organismo policial, que en este caso el OIJ, la Policía Judicial, y los mismos tribunales a los que hablaba usted. Pero el problema no está ahí. El problema es que no podemos meter a la cárcel a todos, sino que es un problema nacional, es un problema de familias, porque ya en nuestras familias, hay que ser sincero, tenemos grandes problemas sociales, grandes flagelos sociales. Por ejemplo, la droga es uno de esos. Y la droga desencadena toda una ramificación de delitos de todo tipo. Ahí entra el narcotráfico, entra el lavado de dinero, como lo conoce la gente, que se llama en realidad legitimación de capitales. También entra lo que es los homicidios por lograr,
estos fines, y también los famosos préstamos gota a gota, que en alguna medida es una actividad que ha venido en aumento para disfrazar este tipo de flagelos, porque muchos de esos préstamos gota a gota son precisamente son causa o consecuencia más bien de tratar de esconder los recursos que vienen tanto del narcotráfico como del lavado de dinero, Sí, porque lo lava ellos, mediante ese sistema. exactamente, porque los delincuentes tienen que buscar alguna actividad para disfrazar el origen de sus dineros. Y entonces es cuando uno empieza por la experiencia profesional a ver sin averiguar mucho, porque le llega la información a las manos, de que estamos en un constante trasiego de información, de orden judicial, de información. Ya no solo es la policía judicial la que conoce esto, sino que uno como costarricense, como ciudadano común y corriente, sabe, ha oído de algunas actividades ilegales. A pesar de que la gente le dice a uno que todos los ciudadanos tenemos el derecho de denunciar, muchas veces la gente no denuncia por temor. Y ahí se está dando un gran problema, porque hemos dejado a los ciudadanos que grupos de delincuentes actúen a la libre y a la vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, cuando me roban en mi casa, se meten a robar a mi casa, ahí es donde veo el problema. Pero si se le meten a robar al vecino, no declaro en contra de los delincuentes porque me meto en un problema. Pero cuando me roban a mí, entonces ahí sí busco todas las pruebas, todos los testigos, para que ellos precisamente logren probar el delito. Entonces aquí ha faltado solidaridad, aquí ha faltado lealtad y aquí han faltado muchos valores que se han perdido. Por ejemplo, hablábamos antes de que usted es taxista y yo en su momento lo fui, y uno siendo taxista, por la actividad que ejerce en toda la ciudad, y no solo en la ciudad, sino que en todo el país, porque a uno le salen viajes a diferentes partes, uno se da cuenta de muchas actividades que uno prefiere callar para que no lo maten. ¿Por qué? Porque en el bajo mundo se habla mucho de soplones. Entonces, eso representa también toda una limitación para el aparato judicial para condenar a este tipo de gente. Y es a tal punto de que, a pesar de que sabemos de ciertas actividades sospechosas, no denunciamos. Pero también hay otra cosa que yo hoy vengo a hacer un pedido especial a toda la población, es la línea confidencial del OIJ. La línea confidencial del OIJ, yo les diría que si queremos arreglar este país, tenemos que empezar a utilizar esa línea. La línea confidencial del OIJ es una línea en donde usted no se compromete, usted dice que investiguen sobre tal asunto que le pareció extraño y usted no se está comprometiendo, porque lo está haciendo de manera confidencial. Ahora, aquí en este país, cuando oigo a los exministros hablando de cómo arreglar esto, de que hay que bajar el número de armas que se le autoriza a las personas, que en este momento están 3 armas, eh, yo no veo que eso sea más importante que trabajar en toda la estructura social. La estructura social es precisamente, muchos de estos casos se dan, por ejemplo, en zonas como Punta Arenas, donde la pobreza es extrema, en zonas como Limón, que son puertos, donde la capacidad para conseguir trabajo es muy limitada, bastante limitada.
Eh, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en Limón, que hay muchos dólares, hay un fondo de dólares para desarrollar eh, la, la- la comunidad de Limón. Estaban hablando del gobierno hace poco de que había 70 millones de dólares estancados para ayuda social en el puerto de Limón. Esto como causa de lo que dan APM Terminals y lo que también produce los muelles de Moín. Entonces, cuando uno oye esto y es un fondo que está ahí ocioso y oye a tanto político hablando paja, porque no hay otra forma, oigo diputados querer desarrollar Limón, oigo a ministros que hay que desarrollar Limón, oigo a gente que dice que hay que acabar con la inseguridad limonense, que eso lo vengo oyendo hace muchos años. De hecho, cuando estuve en el gobierno en el 86, que fui asesor de Guillermo Consigla, que era ministro de Obras Públicas, una vez nos encerraron en Limón, en cuenta el propio ministro y a todos los asesores, y no nos dejaban salir los limoneses, porque había una manifestación importante de cómo se desarrollaba Jagdeva. Recuerdo que tuvimos que negociar con los manifestantes para que nos dejaran ir, porque nos tenían presos, o sea, nos tenían detenidos. Y me acuerdo que en el 86, eso fue como en el 87 más o menos, eh, nos comprometimos como gobierno a tratar de buscar esto. Pero si ustedes ven, Acdeva más bien va para atrás. A buscarlo, pero ¿qué ocurrió? No lo No, encontraron. no, a buscar soluciones para Ujú. desarrollar el limón por medio de Jagdeva, que es la Junta eh, Portuaria de Limón. Eh, Entramos a ver cómo coordinábamos y la primera, aunque ustedes no lo crean, la primera anuencia a desarrollar limón era de los propios limoneros. ¿Por qué? Muy simple, porque había algunos que tenían intereses de que no se desarrollara el limón. Entonces, cuando uno ve esto, y yo lo que lo vi en carne propia en gobierno, que queríamos hacer algunas obras por medio de Jagdeva, un convenio MOB Jagdeva, de desarrollar algunas carreteras, de mejorar algunas carreteras, eh, con fondos que están ahí ociosos, que no se han ocupado. Lo que nos decía el sindicato de Jagdeva era que nos hiciéramos los tontos, que más bien a ellos no les servía que desarrolláramos la provincia. O sea, cuando uno ve estas cosas, Andrés y compañeros, cuando uno ve estas cosas, uno dice, pero cómo es esto? O sea, y hay un fondo ahí, hay que utilizarlo. Ah, no, en este país tenemos, por ejemplo, me acuerdo que hace 4 años teníamos fondos para desarrollar infraestructura de este país y resulta que ahí está ocioso. Ahora sale el propio ministro Luis Amador y, y el presidente Rodrigo Chávez diciendo que no hay fondos. O sea, que ya que todo se terminó. Cuando llevamos un atraso, por ejemplo, de infraestructura de 30 a 40 años de los gobiernos que han ido pasando, en cuenta, yo participé en ese gobierno en el 86 y cometimos grandes errores. Pero ¿por qué cometimos grandes errores? Porque uno trataba de hacer proyectos y había gente que le decía, no, a nosotros no nos sirve que esa carretera la arregle, porque el negocio mío no va a tener los dividendos que abren por ahí. Por ejemplo, la carretera San Carlos. Aquí mucha gente le da miedo a hablar de esto, pero voy a hablar. La Comisión Pro Carretera es una de las comisiones que yo hay veces dudo de que quiera desarrollar San Carlos. Y yo hay veces dudo de que quiera la carretera nueva San Carlos. ¿Por qué? Muy simple. Y aquí no lo ha querido decir mucha gente. Sé que me voy a comprar un montón de problemas, pero como penalista me da igual. Aquí lo que ha pasado es que se han robado mucho la plata. Y nadie lo ha querido decir así. Pero aquí, por ejemplo,
el caso del cementazo, el caso de la trocha, el caso de los que han sido acusados, caso Diamante, todos estos casos, sabemos que no hay presupuesto para arreglar carreteras porque se lo han robado. Y desgraciadamente son pocas empresas, por decir 2 empresas en este país que han hecho fiesta. Pero esas 2 empresas no solo hacen fiesta ellos, sino que hacen fiesta con funcionarios de gobierno que se han prestado por 1 litro de whisky y por unas mujeres que les contratan para que hagan su agosto, como diría alguien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado aquí es que, por ejemplo, no tenemos carretera a los alcaldeños porque muchas de esas cosas se han robado la plata. Y pacientemente, algunos funcionarios que han estado en la Asociación Pro Carretera se han prestado a eso. Y desgraciadamente, por ejemplo, cuando se habla de un pickup Hilux que desapareció por arte de magia, a uno lo pone a pensar esas cosas de corrupción y ustedes dirán que me he salido del tema. No, cuando hoy traíamos el tema de legislación nacional, tiene que ver todo con esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que alinear muchas cosas. Una de las cosas que tenemos que ver es cómo paramos la corrupción. ¿Por qué? Porque si hay corrupción en la función pública, si hay corrupción en la función privada, si hay corrupción hasta en la comunidad, hasta en los grupos que trabajan en la comunidad, por ejemplo, en los deportes, en las diferentes actividades, y eso está contaminado, imaginen ustedes lo que no se contamina. Por ejemplo, esto de la serie de homicidios que se ha dado, y volviendo al tema, ¿por qué se da tanto homicidio y tanto sicariato? Precisamente porque hay muchos intereses entre las bandas, y eso no se ha querido decir en este país porque a todo el mundo le da miedo, pero es la lucha de territorios de las bandas. Las bandas quieren cada día tomar territorios. Por ejemplo, San Carlos era más calmado y la zona en general. Y ahora usted ve que a vista y paciencia se vende droga, se hacen negocios raros, se hacen negocios turbios, se hacen negocios a la medianoche, como decimos nosotros. Entonces, usted ve, por ejemplo, ciertas actividades turísticas que dependen del lavado de dinero. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho diputados, exdiputados y todo el mundo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es esto, es tratar de que cada una de las familias empiece a limpiar su hogar. ¿Y cómo es eso? Lograr una disciplina. Por ejemplo, no puede ser que muchachas que van a una cierta universidad, usted ve que cuando termina esa universidad aquí en Ciudad Quesada, usted ve una serie de carros de señores con cierta edad esperando a las jovencitas que están estudiando en esas universidades, para no decir nombres y para evitar una querella que me podrían entablar. Pero todos ustedes saben a cuáles universidades me refiero. Entonces, eso de que los jóvenes estudien está muy bien. Pero, por ejemplo, me van a decir, esto no es corrupción también. Cuando hombres mayores van a tratar de comprar la voluntad de las jovencitas estudiantes, esas jovencitas generalmente dependen de familias muy humildes, pero ustedes las ven con celulares de último, para no decir marcas, con celulares muy sofisticados o muy caros, con todas las comodidades, con la misma matrícula que es cara en las universidades, y usted las ve estudiando en esas universidades.
cuando usted, por lo poco que conoce, sin ser chismoso, sabe que esas muchachas, la familia no tiene la capacidad para darles sus estudios. Entonces, eso se presta para muchas cosas. Cuando hablamos de flagelos, cuando hablamos de problemas sociales, tenemos que ir viendo ciertas cosas, analizando lo que tenemos día a día. ¿Qué merece? Sí, hay que reformar algunas cosas. Por ejemplo, nuestra constitución política debe ser, yo siempre he abogado por una constituyente. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo lo de la constituyente porque dice que eso va a ser para algunos políticos. No, al revés, que eso va a ser para cerrar algunas puertas de la corrupción que hay en este país. Por ejemplo, las reformas que se da al Código Penal y al Código Procesal Penal, que ustedes vieron que hubo mucha polémica en lo que es asuntos de la policía judicial con respecto a también los procedimientos penales. Eh, entonces uno dice, la asamblea se movió para No, y es que aprobar esos, la corrupción está también muy infiltrada en los tribunales de justicia. por supuesto. Hace poco detuvieron, no sé si un juez o un fiscal, no sé cómo se dice, en Cartago, Un fiscal. con un problema Un fiscal. serio. Un fiscal, porque ese fiscal se presume, porque no podemos decir hasta que no se dé el asunto, según el 295 del Código Procesal Penal, no se puede hablar de investigaciones que están caminando por ahí o que está en pleno proceso. Pero sí ese fiscal fue arrestado porque se prestaba a asuntos de narcotráfico, asuntos de manejar algunos casos a favor de los imputados. Entonces ya cuando usted ve la fiscalía, que debe ser el ente acusador y que debe ser el ente que debe vigilar los procesos, actuando a favor de los imputados, pues estamos mal. Pero eso no solo en Cartago, eso es todo el país. El país en general, el sistema de administración de justicia, así se llama, que tiene todo el país, tiene serias falencias. ¿Cuáles son esas falencias? En primer lugar, mal preparados esos profesionales. En segundo lugar, el dinero se les paga eso, la corrupción. Y no solo los fiscales, sino que los jueces también. Y hasta, cuidado, si no podemos hablar hasta de magistrados que han estado involucrados en ciertas polémicas y que aquí la gente le da miedo hablar de los magistrados y hablar de los jueces y de los fiscales, pero cuando uno tiene cierta preparación y tiene cierta especialización, no le da miedo hablar de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en San Carlos. En San Carlos tenemos problemas, tenemos deficiencias de la administración de justicia evidentes. Dice Stephanie Aguilar, San Carlos ha sido uno de los cantones a los que siempre los gobiernos les ven la cara. Todos se agarran de la carretera para alcanzar puestos públicos y lo vemos ya en la propaganda para las elecciones municipales. Dice Carlos Valdés, buenas noches, en vista del incremento y nivel de violencia, como de la mejor organización del AMPA. ¿Cómo ve, cómo de la mejor organización del AMPA? ¿Cómo ve el abogado el manejo de la seguridad pública por el gobierno actual? ¿Por qué gran parte de la ciudadanía parece desconfiar del sistema legal, prefiriendo no involucrarse en ello por temor a represalias u otros? El tema de las bandas, como los prestamistas gota a gota, también que el gobierno de Cali fueron expulsados localmente, parecen tener libertad de acción para sus fines, que ocupa decisiones de acciones, más que redondear en el tema en planificación institucional de nunca acabar. Stephanie Aguilar continúa. Don Oscar, una consulta.
¿Hasta cuál punto tiene poder la alcaldía municipal para utilizar la seguridad la seguridad a su gusto, como escoltar a ciertas actividades al alcalde, tal y como pasa en San Carlos, donde se vio a la alcaldesa protegida y resguardada por la policía municipal? Esto entra entre las funciones de la seguridad municipal. Mm. Bueno, Pregunta es así hay como dos o tres preguntas. Bueno, voy a Ujú. ir contestando poco a poco. En primer lugar, que el caballo de batalla, por lo menos leo ahí, que el caballo de batalla de las campañas, tanto municipales como presidenciales, cada vez que viene un candidato presidencial siempre ofrece la carretera. Y eso lo hemos visto mil y una vez. Hasta veo, me acuerdo de un candidato que se puso a llorar ofreciendo la carretera y haciendo la papelada. Y tengo que decirlo, que Se puso a llorar porque en el fondo sabía que estaba mintiendo, es seguro. correcto. Y colocando la primera piedra de una carretera que nunca se dio y que el gobierno de él no hizo nada. Entonces, uno ve estas cosas y sí, claro, la gente tiene razón de estar molesta, eh, de usar la carretera para como caballo de batalla para las municipales, para las nacionales Ujú. y para todo lo que se venga en elección popular. Ahora, nosotros tenemos la culpa. Nosotros como ciudadanos tenemos la culpa porque votamos por esa. Al menos ese señor que se puso a llorar le valió porque ganó la contienda presidencial. Entonces, esas lágrimas le valieron que mucha gente votara por ese candidato en aquel momento, que después logró ser presidente y que no cumplió con nada. Con respecto a eso de la organización, dice que hasta qué punto yo veo que es bueno que la alcaldesa municipal tenga, Que la cuiden, que la escolten. sí, mm, habría que ver, habría que ver los casos, porque, por ejemplo, si la alcaldesa es amenazada, yo no lo vería mal porque la seguridad de la alcaldesa, por su investidura que tiene, y se está siendo amenazada en ese momento, pues yo no lo veo como ciudadano mal, porque es un recurso que tiene la municipalidad, que es parte de esa persona, o sea, de esa persona que es la investidura, la alcaldesa. Ahora, si hay una no necesaria vigilancia de la alcaldesa, como estamos acostumbrados aquí, o el alcalde, eh, yo no entiendo para qué va a estar escoltada por la policía municipal, ni la alcaldesa, ni el alcalde, cuando no sé si es que nosotros son caldeños, no estamos acostumbrados a eso, que un alcalde sea escoltado por la policía municipal. Ya si hay amenazas contra esa persona, en este caso el alcalde o la alcaldesa, es la que tenemos, eh, a mí me parece que en algunos asuntos sí, en otros no. Me parece exagerado. Me parece que también la alcaldesa en algún momento podría estar sobrepasando los niveles de seguridad y los que conocen un poco de seguridad saben que, por ejemplo, la alcaldesa no ha tenido problemas de seguridad, por lo menos a nosotros los sancarleños nos han informado que haya sido amenazada de muerte o algo así. Si hubiese sido amenazada de muerte, pues yo sí justifico la cobertura que ella tenga, pero no, me parece que es estúpido eso. Me parece un ridículo, inclusive lo diríamos como sancarleños, porque por lo menos los alcaldes que habíamos tenido, ninguno ha sido escoltado por la policía ni nada de eso. O sea, a nosotros nos parece ajeno, nos parece ridículo, nos parece eh, un poco impropio de la función de un alcalde, porque no me acuerdo, por lo menos ustedes me dirán si me equivoco, de ver un alcalde que tuvo que tener cobertura o vigilancia
de parte de la policía municipal. Eh, Habría que preguntarle a la alcaldesa, pues, si era necesario la escolta de ese tipo de recurso, que yo creo que más bien la policía municipal está para atender asuntos municipales y no para vigilancia, porque si es el caso, pues para la alcaldesa sería muy fácil que la fuerza pública escolte a ella. Y es un recurso que yo creo que sí es para eso. Pero, como les digo, me parece extralimitado eso. Habría que ver las circunstancias, pero por lo menos lo que hemos visto los alcaldeños normalmente es que ningún alcalde ha pedido escolta y menos municipal, o sea, menos de la policía municipal. Siempre si hay algún peligro, se ha recurrido a la fuerza pública o en su orden, si es muy serio el asunto y es un asunto de seguridad extralimitada, pues sería la policía judicial en algún momento que haya, pero no me acuerdo de ningún alcalde que No, haya, nunca, no, nunca ocurrió, yo nunca he no. visto eso. Yo pienso que eso también eh, incide precisamente en esa violencia que se ha venido dando a nivel social. Y con respecto a atender otro tema que preguntaron ahí, de que cómo se podría organizar esto, Ujú. pues yo pienso, El de Carlos Valdés es ese. sí, yo pienso eh, que eso tendríamos que hacerlo a nivel de pueblo, como se ha hecho siempre. ¿Por qué? A nivel de pueblo, porque si el pueblo se organiza con policía comunitaria, ese sería el recurso número uno de los ciudadanos. Pero sí existe, hay comunidades, Eh, por ejemplo, San Gerardo sí, tiene un grupo de seguridad comunitaria brillante. es un modelo Hay cámaras en todo importante, el barrio en general. es un modelo importante. Aquí se ha trabajado, el Baltasar también tuvo en su momento, pero se perdió la continuidad de esa policía comunitaria y yo pienso que también ha sido importante. Me acuerdo sí de San Gerardo, de el Baltasar, algunas otras organizaciones, algunos otros barrios San que Antonio han, tiene, que han por ejemplo, trabajado, San un trabajo Antonio muy creo que bueno. también, pero entonces así es como se organiza la comunidad ante la ola de violencia. Sí, porque Oscar hace algunos años, y no hace no tal vez no tantos, aquí mismo en Ciudad de que se va caminar de un barrio a otro de noche se podía hacer, y ahora Ujú. no. Ya no. Dependiendo ya de 9 de la noche para arriba, ya no. Ya no, porque eso ha venido dándose precisamente por ese flagelo social. Decimos, la droga, por ejemplo, ha tenido que ver mucho. Antes, aquí en un barrio, por ejemplo, el barrio de la Cruz, siempre se dijo que era uno de los barrios más problemáticos en eso. San Martín, que usted conoce muy bien, Ujú, tuvo ujú, sus problemas, pero San Martín por lo menos ha bajado un poco. ujú. Antes era más evidente San Martín, ahora ha bajado. El barrio La Cruz siempre tiene sus problemas, pero es menos evidente. Ahora Cedral, por ejemplo, Federal sí tiene problemas ya de seguridad, porque uno habla con los vecinos y los vecinos sí muestran esa inseguridad que no tenía Federal antes y que era lo que usted estaba diciendo. Antes se podía caminar libremente por Federal, pero ahora aparentemente hay unas bandas que se están metiendo a Federal y hay un problema de territorio. Pues yo lo que pienso es que la policía comunitaria sería un primer paso importante porque por medio de la policía comunitaria también se logra rastrear ciertos problemas de seguridad de drogas. Entonces hace que esas personas tengan que emigrar a otros lugares. Y eso se ha venido dando. O sea, Ciudad Quesada antes tenía grandes problemas en San Martín y como le digo, ha bajado un poco. El barrio de La Cruz, con todos sus problemas, ha bajado. Es evidente que ha bajado. Pero, por ejemplo, ya emigran a otros lugares. Por ejemplo, un lugar como San Ramón de Alajuela. Ramón está teniendo graves problemas de asesinatos por los sicarios. Pero
Si usted se pone a analizar, San Ramón no tenía esos problemas hace unos años. Pero ¿quiénes son esos sicarios? Los que vienen de la región central. Entonces, ahí con la policía comunitaria sería un recurso muy importante y que favorecería mucho controlar un poco más a la ciudadanía. Dice Diana Rodríguez Arce. Buenas noches, Andrés, para usted y su invitado. Un cordial saludo para mi estimado amigo Oscar Luis Carranza Araya. Excelente programa. Gracias. El tema, también la gente, creo yo que la gente no se ha perdido credibilidad en las autoridades. Pero se ha perdido credibilidad porque lo vemos, por ejemplo, la fuerza pública agarra a un ladrón. Lo agarra con todo, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Y lo han dicho los mismos policías. Lo dejamos en los tribunales de justicia y en 2, 3 horas va para afuera. Entonces, seguimos. Los ciudadanos comunes y corrientes encerrados y los delincuentes libres. Bueno, creo que yo ahí estoy de acuerdo y también muestro una preocupación por la legislación. Yo creo que la legislación tiene que variarse, tiene que reformarse para lograr un equilibrio entre lo que usted dice, lograr que la policía, con todo ese esfuerzo que se hace de recursos, logre detener a las personas, pero también los penalistas sabemos que la prueba es muy importante. Y entonces hay veces una acta mal confeccionada de un policía ayuda a que los defensores Suerte. suelten al lampón. Y yo lo digo porque yo soy penalista, yo soy máster en eso y sé que uno se fija en las actas que hacen los policías y hay veces esas actas son deficientes, no son entendibles y en penal no hay paños tibios. En penal o queda claro o no queda claro. Entonces lo que no ha entendido la gente es que el tipo de documento que se haga tiene que ser muy certero, tiene que ser entendible, no puede ser con una letra que se preste a confusión, porque eso permitiría que el juez determine que no hay ese tipo de documento idóneo para arrestar a alguien. Entonces, hay que trabajar también en la capacitación de los policías. Y una cosa que yo también pido a la ciudadanía es el respeto hacia la autoridad. Se ha perdido mucho. Yo veo algunos videos que tiran en redes sociales donde al policía le hablan como cualquier persona. O sea, se ha perdido también esa imagen de la autoridad que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted ve que respetan mucho a la gente. Y en Europa ni se diga, un policía, usted en Europa lo respeta mucho porque el policía es una persona que tiene una imagen a la ciudadanía importante y de orden, de primer orden. Aquí también ha fallado la autoridad. Yo pienso que aquí algunos, pocos, también han faltado el respeto a los ciudadanos. Y, por ejemplo, me acuerdo que actué como abogado defensor hace poco y la policía no me permitía ni hablar. Me decían, no, nosotros somos los que mandamos aquí. Usted no tiene que decir nada. Entonces yo les decía que yo tenía derecho a defender al imputado en ese momento. Entonces yo pienso que lo que se ha faltado aquí es el respeto. Y tenemos que trabajar desde la familia diciéndole a los niños, sobre todo, y a los jóvenes, que respetemos a la autoridad. Porque yo veo aquí que se irrespeta mucho a la autoridad. Al policía se le ve, se le trata con unos términos ahí eh, que no son de respeto, sino que más bien son de desprecio hacia la autoridad. Y eso no puede ser porque ninguna sociedad sobrevive sin el respeto a la autoridad como tal. Entonces, hay respeto de parte de la policía y hay respeto de parte del ciudadano hacia la autoridad.
Eso hay que cambiarlo un poco y hay que variarlo un poco, trabajar en las familias en esto. Creo que por ahí se podría estar también trabajando para lograr recobrar ciertos principios de orden social, de orden de autoridad y de orden eh, judicial, si se quiere, porque eh, yo pienso que la comunicación ha faltado. Se ha perdido mucho la comunicación entre la autoridad, o sea, la policía, y los que han sido detenidos o los que en ese momento son requeridos para algún tipo de diligencia de orden policial y judicial en este caso también. Entonces, yo lo que creo es que hay que trabajar ahí, en la organización comunitaria, hay que trabajar en el principio del respeto, pero el respeto a todas las personas. Yo pienso que alguna gente toma unos tragos y cuando ve la autoridad la irrespeta por el mismo estado de embriaguez que tiene, y eso hay que acabar. Yo pienso que hay veces la autoridad tiene que actuar con fuerza. Yo no soy amante de la violencia, pero sí creo que en algún momento la autoridad tiene que actuar eh, con fuerza y hacerse respetar también. Oscar, el tema, hay uno de Messenger, un mensaje Ajá. de Luis Estrada Carmona. Dice don Luis Estrada Carmona. Es muy difícil el tema de constituyentes, porque parece que a los políticos eso no les interesa. Les interesa tener, valga la redundancia, lo que tenemos. Ujú, Pero ¿cómo curarlo si los gobiernos ya vienen comprometidos? ujú, Porque si, por ejemplo, alguien cuestionado por lavado de dinero le aporta X cantidad a un candidato, y ese candidato queda ya está cuestionado. El ujú. problema es ese también. Todas las cosas que se dan de por medio, a donde nuestra policía no puede llegar y a donde estas autoridades nos tienen a la deriva. Eso es cierto, eso que dice don Luis es cierto porque en la Asamblea Legislativa hay 57 cabezas que obedecen a diferentes intereses. Eso es Ujú, claro ujú. y es muy claro porque eso que dice el señor se está dando mucho en Costa Rica. De hecho, que aquí vemos comisiones especiales que investigan el financiamiento de partidos políticos. Pero lo que yo siempre le he dicho, inclusive me acuerdo que lo discutí con el propio exdiputado Carranza, eh, Ramón Ah, Carranza, Ramón. y les decía, ¿para qué sirven esas comisiones? Esas comisiones es un show político de ir a sacar trapos sucios de un lado y de otro, pero esas comisiones no logran nada. Porque si nos vemos, pues vamos a pensar, Andrés, ¿qué se ha logrado con esas comisiones legislativas en materia de narcotráfico, en materia de financiamiento de partidos políticos, que ahora actualmente se está viendo el financiamiento del actual partido de gobierno, donde Cuál de todo? esa es una buena pregunta. Pero bueno, eh, o sea, uno ve que no llegamos a nada con esas comisiones. De hecho, que lo que no saben los costarricenses o lo que no han visto o no han observado es que esas comisiones son muy caras, se gastan muchos recursos en horas parlamentarias Y no se hace nada. y no se llega a nada, no se llega a nada. Y me decía, es que se esclarecen varias cosas. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué actuación de parte del Poder Judicial se logra con eso? Nada, nada, ninguna de las comisiones han logrado nada, porque lo que se sabe es un show político, un circo político, de que a este le saco esto, a este otro le saco esto, lucha entre los partidos políticos por imagen, por populismo, pero no se llega a nada se llega, porque eh, se supone que el paralelismo del financiamiento, las estructuras paralelas,
está prohibido en este país. Y uno ve las comisiones que ahí llega uno a cantar al otro, como diría los delincuentes, llega a cantar de que había eh, un financiamiento paralelo al partido. Entonces se habla de un fideicomiso y se habla de otro fideicomiso. Pero resulta que el fideicomiso se terminó cuando iba a empezar la campaña. O sea, es que es estúpido lo que estoy, o sea, lo que oigo en la asamblea es estúpido porque no llegamos a nada. Y los costarricenses decimos, se terminó eso. Ahora sí, las autoridades judiciales han tomado parte en esto. Se ha investigado esto. La Fiscalía tiene el deber, la Fiscalía General tiene el deber de ver una cosa de estas, investigarla. No, pero ni una fiscal que salió hace unos años cuestionada, ni un fiscal que tenemos ahora, investigan estas cosas. Entonces, ¿para qué sirven las comisiones legislativas? Para gastar recursos que no tenemos. Mejor esas comisiones utilizaríamos en analizar proyectos más importantes para el país que a sacarle los trapos sucios a este y al otro partido, y no logramos nada, porque no hay ni siquiera hay una acusación en la fiscalía de este orden. Entonces, ¿para qué sirven las comisiones legislativas? Cuando usted ve una diputada que se pelea con otra, no quiero decir nombres, pero ustedes los conocen, donde se busca hablar en términos ambiguos para que nadie entienda cuál es el pleito. Que mire, moción de orden, tal cosa, moción de orden, la otra. ¿Y qué? Con eso. Se van en puras mociones de orden, se va el tiempo legislativo y no sirve de nada. Y bueno, las comisiones, hacer el ir a sentar, para hacer una persona ir a sentarse e interrogarla, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, un diputado que le dice a uno de los interrogados, vea, haga tal cosa. ¿Quién es ese diputado para decir que haga tal cosa? Y eso no es un tribunal, eso es una comisión legislativa investigadora. ¿Pero investigadora de qué? Cuando uno ve a un diputado, y no quiero decir los nombres, pero ustedes saben que un diputado se pelea con los que están siendo interrogados y no se llega a nada. Es un juego, es un chisme, eso es lo que pasa. Esas comisiones sirven para averiguar chismes, novelas, y entonces los costarricenses estamos perdiendo. Vea, por ejemplo, lo del marchamo, que no quiero que se me vaya. Ok, vamos a leer entonces aquí para pasar a lo del marchamo, porque eso sí está muy interesante. Porque el presidente dice que él veta eso. Sí. Imagínate. Dice aquí Carlos Luis Diego González Esquivel. Saludos, don Andrés y el licenciado Oscar. Buenas noches, un abrazo. Saludos a Luis Diego González Esquivel. Claro, un saludo allá para en la Diego, Marina. Claro. Dice Carlos Valdés. Parte de la incredibilidad hacia las autoridades en general es por los sonados casos de corrupción, desde las famosas mordidas hasta de nivel de jefaturas. ¿Cómo es que un funcionario de alto nivel se presta para cuestiones ilícitas? ¿Cómo la gente va a creer en una institución cuando sus mandos medios o altos se prestan a empañar la imagen ya desteñida de las instituciones públicas? Sí, porque ya no existe. Y dice Estefanía Aguilar, abogado, ¿cómo ve el tema de inseguridad en San Carlos? ¿Cree usted que el proyecto de cámaras que ya aprobó el Consejo Municipal, pero aún en la alcaldía duerme el sueño de los justos? Y al parecer ese proyecto es igual a la carretera San Carlos. Ha sido de habladas. ¿Considera usted que es factible
es factible para sostener la ola de violencia que tenemos. O sea, si será factible con Sí, ese sistema sí. efectivo. ¿Será Yo efectivo? pienso, bueno, contesto primero la de los mandos medios y eso. Ujú. Mire, el problema de este país, mucho se da ¿no? de los mandos medios, porque la gente siempre habla del presidente, de los miembros del comité del ejecutivo, pero también aquí tenemos corrupción a niveles de medios, mandos medios, como dice él. Aquí hay una cultura que tenemos que erradicarla por completo, y es que los mandos medios toman impulso de la corrupción que los políticos han tenido. Ujú. Entonces, como roba el presidente, ¿por qué no voy a robar yo? Esa frase la vimos mucho en la calle y en los funcionarios. Ah, Desde hace años. el presidente roba y los ministros roban, entonces, ¿por qué yo no voy a robar? Esa es una conducta que tenemos que erradicarla de raíz. Cuando escuchemos eso, lo que tenemos que hacer es decirle a la persona, vea, queremos mejorar este país y hacerlo más productivo, no podemos seguir pensando así. El que el presidente, vea, por ejemplo, Andrés, así muy rápido, ustedes han visto el salario que tiene el presidente de la República, es un ridículo, 6 millones de colones, es un ridículo eso. Lo que no saben los ciudadanos es que él tiene gastos de representación, gastos de personales que sobrepasan, creo que andaban por 80 o 90 millones cada uno. Gastos personales es que él presenta facturas a discreción de él. Entonces, el salario del presidente, que son 6 millones, ustedes no han visto que la mayoría de presidentes los regalan, lo donan a instituciones. Entonces la gente dice, qué bueno el presidente, dona el salario. Lo que no saben es que la buchaca está por detrás en los gastos personales y gastos de representación, que son muchos millones, y ahí estamos hablando de 160 millones o 150, no estoy enterado de cuánto está. Entonces, aquí lo más importante no es cuánto gana el presidente, porque yo deseara que un presidente ganara no 6 millones, sino que ganara 20 millones o 30 millones, pero que esos gastos fueran controlados, los gastos de representación y los gastos personales. ¿Por qué? Porque es una mentira la que nos tienen a los presidentes, a los costarricenses. La gente dice, es que pobrecito, gana muy poco. Mira, por ejemplo, esto del FES, así muy rápido. La lucha y las manifestaciones que se están dando por el FES, el presupuesto de las universidades. Detrás de todo esto hay un trasfondo importante. Los catedráticos de este país ganan más que los de Harvard y nadie toca eso. Gana más que el presidente. Y nadie toca eso. ¿Por qué? Porque, pobrecitos, algunos los engañan, a los estudiantes universitarios los tienen como conejillos de indias para que vayan a hacer la manifestación, para que jodan al presidente, para que jodan a Casa Presidencial, para lograr los fines de otros que están detrás de ellos. Entonces, aquí eso se da muy, muy importante porque cuesta mucho, Andrés, que algún expositor llegue a hablar de todo esto que hemos hablado tan claramente con números. Yo aquí no vengo a batear. Yo aquí vengo con conocimiento de cifras y de índices. Y a mí me parece que esto es importante que los costarricenses lo hablemos, así como lo estamos hablando. Por ejemplo, lo del salario del presidente, los gastos personales. ¿Cuál presidente ustedes oyen diciendo cuáles son los gastos personales y cuáles son los gastos de representación? ¿Cuántos son los millones que ellos invierten? Aquí nadie habla de eso, porque no le sirve a nadie. No, y porque dependiendo del tema es hasta peligroso también. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este país? Lo que pasa en este país es que tenemos que curar ciertos focos de corrupción, empezando por controlar un poco más eso. Por ejemplo, la Asamblea
no quiere hacer algunos proyectos que controlan el gasto del presidente porque están confabulados con el presidente. Y antes dije que había 57 cabezas que tenían diferentes intereses. Ahí los proyectos que se pasan son los que a ellos les sirven. Y los que algunas clases que están detrás de esos 57 cabezas, empresarios y algunos otros, pasan esos proyectos. Pero volviendo al caso, y no quiero que se me termine lo de... Dice don Carlos Valdés, para leer a don Carlos Valdés de la última, Ujú. el último comentario. Precisamente, dice don Carlos Valdés, por eso odian a Bukele, porque puso orden en un país sumamente complicado, con pandillas de nivel 1, como lo manifestó el expresidente Bush, hijo, uno de los mismos Estados Unidos. Al delincuente lo mandó a la cárcel y a los corruptos e ineficientes a la casa sin paga. Oígase, a la casa sin paga. Sí, es cierto. Por eso odian, por eso lo tildan de dictador. Pero hoy, por una vez, ya la gente puede estar en los parques con tranquilidad. Ujú. Sí, el trabajo ha sido bueno. El de Nayib Bukele. Ujú. Sí, es cierto, el de Nayib Bukele. Inclusive ustedes saben que los asesores de Nayib Bukele son costarricenses. Casi nadie de Costa Rica sabe que los asesores de Nayib Bukele, el presidente Bukele, Ujú, son ujú. costarricenses. De hecho, que he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, y me dice que ellos están muy contentos de que el presidente Bukele les haya pedido que asesoraran a ellos. Pero la realidad de El Salvador con respecto a Costa Rica es muy diferente, porque Nayib Bukele se brincó todos los principios de derechos humanos para acomodar El Salvador. Lo que pasa es que los tratados internacionales que tiene Costa Rica son muy diferentes a los que tiene El Salvador. Entonces, aquí costaría más que las maras, o sea, que fue eh, tratar de controlar maras, porque aquí realmente tenemos ya maras. Pero hay países de Centroamérica que están abriendo las puertas a las maras, como Nicaragua, por ejemplo, está dando un fenómeno importante de que las maras del Salvador están emigrando a Nicaragua. Y eso no ha querido reconocer el gobierno nicaragüense. Entonces ya hay problemas de seguridad en Nicaragua precisamente porque las maras están yendo para allá. Ahora, con respecto a esto de lo del marchamo, que es un chisme muy, muy bueno, que la gente dice que es un chisme, pero no es un chisme. Hoy hubo una reunión entre el presidente de la Asamblea, el ministro de Hacienda y diferentes, eh, con Natalia Álvarez también, la ministra de la Presidencia, con quien comparto una amistad muy grande. Y decía el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, diciendo que también tengo amistad con él, para no decir solo un partido, para que no me vean como que soy del partido de gobierno, eh, decía precisamente que todo el mundo está de acuerdo en rebajar el marchamo. Ahora, nos han venido metiendo algunas mentiras el propio gobierno, en el sentido de que son 118.000 millones de colones, que sería el hueco fiscal. Y resulta que no es tanto. Algunos economistas muy connotados dicen que el hueco fiscal sería de 50.000. Pero De eso, 50.000. sí, y no de 118.000, como dijo el ministro de Hacienda. De por sí ese No, ministro de Hacienda, igual dijeron ¿cómo fue el asunto? El bajar el marchamo traería problemas para becar estudiantes. Y es algo que es mentira eso es porque mentira. nunca se han becado estudiantes del ingreso de marchamo. Eso es mentira, porque no tiene nada que ver la recaudación del marchamo o el derecho de circulación como con ese tipo de cosas, porque esos rubros están
en el IMAS. Y Son recordemos instituciones aparte. que es Avancemos, el programa que tiene esos recursos, es del IMAS. Entonces, lo que, si no se aprueba, Andrés, entre la primera semana de septiembre, si no se aprueba lo del marchamo, perderíamos los costarricenses la rebaja. Así lo Sí, hizo sí, ver sí. el propio presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, y ojalá que podamos tener conciencia todos los costarricenses, en este caso el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para aprobar esto. Ya hay una amenaza de don Rodrigo Chávez diciendo que él va a vetar cualquier proyecto de ley que sea en ese sentido. Yo pienso que don Rodrigo tendría en algún momento que recapacitar, porque si todo el pueblo de Costa Rica y la Asamblea está de acuerdo en aprobar este proyecto, yo pienso que tiene que echar atrás don Rodrigo. Por más presidente que sea, tiene que echar atrás. Entonces, hay ciertas cosas que en este país, por ejemplo, algunos lo llaman el robo de fin de año, que es el aguinaldo. O sea, que con el aguinaldo se paga el marchamo. Así lo dice nuestro pueblo. Eh, yo no lo puedo afirmar porque creo que sería motivo de que me demanden, pero sí, todos los gobiernos siempre se frotan las manos con el aguinaldo para que la gente pague un marchamo que en realidad es excesivo en todo el mundo. Es que no es solo en Centroamérica. Por ejemplo, en Panamá usted paga $20 por el marchamo. En cambio, aquí pagamos por un carrito cualquiera más de $20. O sea, aquí es el único país del mundo donde los vehículos cada día de más antiguos valen más. O sea, aquí no hay depreciación, aquí hay apreciación. Hay depreciación a la hora de venderlo y apreciación a la hora de pagar machado. Apreciación de elevar el valor. Eso es lo que hay aquí en este país. Entonces, yo pienso que este país tiene que hacer reformas que vayan en alguna medida, que vayan mejorando la estructura del país para que se logren mejores fines sociales, y eso bajaría la delincuencia, eso bajaría la pobreza y eso bajaría un poco ese estado de violencia que tenemos en las calles. Por ejemplo, otra cosa que quería hablar esto es lo de los vehículos. La gente se quiere pelear solo porque hay un frenazo del vehículo delantero. Y entonces eso ya no hay tolerancia. Entonces, eso lo vemos todos los días. Todos los que manejamos, vemos eso todos los días. Y entonces uno ve que la gente se agarra, como diría nuestro pueblo, por cualquier cosa. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que dar una verdadera educación vial para mostrar que hay cosas que no tenemos por qué actuar de esa forma, en forma violenta, porque eso provoca más violencia. Y esa violencia es muy peligrosa porque lleva a asesinatos, o sea, lleva a homicidios, lleva a lesiones y lleva a una serie de factores que entraban el tránsito de este país. Entonces, tras de que tenemos presas en este país, todavía un pleito callejero nos va a entrabar la carretera, o sea, nos va a entrabar la ley la libertad de tránsito que tenemos todos los ciudadanos, como está estipulada precisamente en la Constitución. Entonces, ven ustedes que hicimos un programa de legislación costarricense muy variado. Tocamos varios puntos que creo que posiblemente los funcionarios y los miembros del gobierno no están muy de acuerdo con lo que yo digo, pero la verdad es que yo no dependo del gobierno para nada, porque mi firma, mi bufete, es totalmente aparte del gobierno y no necesita nada del gobierno. Entonces, gracias a Dios yo puedo hablar de esa forma. Yo sé que alguna gente se va a molestar por las declaraciones que estoy dando, pero las asumo con toda la responsabilidad del caso, y yo pienso que así es lo que tenemos que hacer, hablar en los medios de comunicación de la forma
más veraz, más transparente, más responsable, usando esa libertad de expresión que tenemos y que muy pocas veces la utilizamos porque nos da miedo quedar mal con el que va a ser regidor, con el que va a ser alcalde, con el que va a ser presidente, con el que va a ser ministro, con el que va a ser diputado. Yo pienso que esa conducta hay que erradicarla, hay que evitarla para que nuestros gobernantes reciban ese compromiso social, moral, de orden, de ordenamiento de país, de estructura de país. Por ejemplo, ustedes ven hoy a Donald Trump para paga una fianza de $200,000 y sale libre, aunque es fichado y todo en Texas, bueno, en Estados Unidos. Y ustedes ven cómo el poder económico, aún en Estados Unidos, que la gente dice que las leyes son casi perfectas, cuando uno dice, oye mucho en la calle que dice, es que en Estados Unidos las leyes sí son buenas, aquí no. No, miren, en Estados Unidos y en Costa Rica y en Japón y en China es igual. Siempre hay ciertas falencias, ciertas debilidades de la legislación. Y Entonces, vivazos que quieren es aprovecharse de la correcto. legislación. Y hay poder económico en todo lado. Ujú. Porque dejemos de cosas, pero Donald Trump es un empresario de los más fuertes que tiene Estados Unidos y hay muchos empresarios que quieren que llegue otra vez a la presidencia. Y posiblemente, aún con todas las acusaciones de 78 delitos que le están imputando, podría ser el presidente de los Estados Unidos próximo. Agradecerle a don Oscar que nos acompañara esta noche, Claro. poder conversar, escucharlo ampliamente sobre estos temas y bueno, dejarle la invitación a un futuro programa para poder compartir todavía nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, a pesar de que decíamos que el programa se iba a hacer, que no se iba a hacer, pero no, con mucho gusto estoy a las órdenes de ustedes y me ha gustado tocar varios temas de los que algunos no hablan, de los que a mucha gente le da miedo usar los micrófonos, pero de lo que yo sí creo que debe hablarse para mejorar esta sociedad que tenemos y para no perderla, porque Costa Rica es un tesoro en el mundo y Costa Rica es un ejemplo en muchos asuntos de orden mundial. Usted ve que aquí salen muchos cerebros. Siempre decimos que no tenemos ejército, pero desgraciadamente en las calles de nosotros, de nuestro pueblo, está viendo otra cosa, un ejército de violencia, un ejército galopante, de cada día más muertes, y eso tenemos que detenerlo de alguna forma, porque mañana será el vecino y posiblemente hoy será el vecino, mañana podría ser cualquier familiar de nosotros. Entonces, para despedirme, darle las gracias a ustedes y decirles que estoy a las órdenes de cuando ustedes quieran tocar algunos temas que podamos mejorar esta sociedad. Nos encontramos de hoy en 8 días en un nuevo programa de Entre Nosotros. Desearles que tengan un feliz fin de semana y un feliz descanso.